Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, hechos cuestionables del Consejo Nacional Electoral. Tenemos a Germán Rodas, precisamente, el ex coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias, Germán, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué decir del actuar del Consejo Nacional Electoral que ha estado cuestionado en este último tiempo? Verónica, buenos días. Un saludo cordial a usted, a los oyentes, lo propio. Yo quisiera comenzar por donde hay que comenzar este tema, porque corremos el riesgo de quedarnos en las consecuencias que se han generado, que evidentemente son graves. Aquel fracaso del proceso telemático que la presidenta se le ocurrió señalar que era debido al hackeo que provenía de la China, de Rusia, de Vietnam, quizás de la Luna o de cualquier otra región. ¿Cuál es el inicio de este conflicto? Un acto contractual espurio realizado con esta sociedad, y voy a explicarlo por qué sociedad, Antroproyectos SC. Es una sociedad en comandita simple, es decir, es una sociedad que se puede organizar como toda comandita simple ante un notario y darse por terminada también la sociedad con ese mismo notario. Por ello no está regulada por la Superintendencia de Compañías. Un tema de tanta trascendencia como el voto telemático tenía que estar en manos de una empresa seria, con alguna historia en la materia, con probidad y evidentemente con una alta calidad tecnológica, para que al final del día no nos digan, me han hackeado y no sabemos lo que ocurre. Es decir, y si resumiendo, contrato mal hecho, por decirlo menos, entregado a esta sociedad comandita, y evidentemente allí lo que también hay que averiguar es si este contrato, sabemos que no, fue parte de algún proceso contractual en el que participaran otras entidades, sabemos que no, y cuáles fueron los términos de referencia. De allí viene todo el enredo posterior. Por eso es que pedimos que en Contraloría actúe, porque no solamente hay este contrato, hay centenares de contratos realizados por el Consejo Electoral en el proceso último y desde luego, en todos los anteriores. El anterior fue en febrero. Déjeme concluir con una idea, Verónica. Y otro elemento fundamental, les dijo la Contraloría hace varios años que deben, como recomendación, modificar el sistema eleccionario electrónico, el software, para que las cosas marchen bien. Nunca pusieron en aplicación esta recomendación. Entonces, a estas alturas del partido, no es conveniente que nos quedemos solamente en temas de si qué va a pasar en la segunda vuelta electoral o no, sino que también se averigüen estos detalles que acabo de señalar. Por último, ahora sí, por último, van a violar el artículo 89 del Código de la Democracia, que establece que en primera vuelta se elegirán asambleístas, la consulta en este caso, y las candidaturas presidenciales. Y que en segunda vuelta, solo en segunda vuelta deberá haber lo único para lo que fue creada la segunda vuelta, el balotaje final entre las dos candidaturas. Así es que, iniciado mal este contratito, que parece que es el que les preocupó, hemos desembocado en una situación lamentable. Ahora, Germán, ¿cómo ve esta decisión última que dijo el CNE y que espera echar abajo el voto telemático en el exterior para la segunda vuelta electoral a través de la reforma al reglamento para las elecciones presidenciales y legislativas? Bueno, esa es una decisión
que habrá que medirla en el tiempo, pero nos están diciendo que fueron incapaces de hacerlo en la primera vuelta y que deben, por lo tanto, responder por este contratito que llega a cerca de $900,000 y de todos otros preparativos y de los fenómenos posteriores al fracaso del proceso, al fracaso y el fiasco de este proceso llamado telemático. De tal manera que ahora sí lo ponen fuera de combate. Es porque han fracasado, es el reconocimiento a plenitud de un fracaso que fue anunciado, pero que lo impulsaron en medio de una novelería, pero también de una perversa decisión que está vinculada a llegar, no sé si lo van a hacer todavía, con las papeletas de las asambleístas para cambiar la correlación. Eso es lo que pretendían también, cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, buscar que una de las candidaturas, porque la población votaría por un candidato presidencial y otro, y por sus listas, no va a buscar la diversidad, de tal manera que pretendían cambiar esa correlación de fuerzas y favorecer a una de ellas, bajo seguramente la condición de seguir manteniendo al Consejo Nacional Electoral en el cargo y no hacerles el juicio político que se vienen mereciendo desde hace mucho tiempo atrás, pero que por diversas circunstancias, tomas y vacas, les han ido, se ha ido posponiendo esta realidad. Importante, amigos, conversamos de las últimas y polémicas decisiones del Consejo Nacional Electoral cuando son las 7:30 de la mañana. Estamos con Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción. Y bueno, algo que apunta a la Comisión Anticorrupción y que es bastante grave, y dice, el pretexto del fiasco es un supuesto hackeo, pero si aquello es así, las elecciones y no una parte de ellas estarían afectadas. Eso es muy grave. Desde luego que sí, porque primero la comisión no quiere incendiar al país, no se trata de decir los resultados son ilegítimos, los anteriores, los de la primera vuelta, no trata de decir cambiemos todo, simple y llanamente les estamos diciendo, porque sabemos que no es así. Fue otro argumento absurdo, peregrino. Ha fallado el sistema porque nos han hackeado. ¿Cuál es la prueba, pues, del hackeo? Ponernos un informe de ellos mismos que se han hackeado cuando lo que debieron decir es no pudimos. Por eso yo, a manera de comentario, le decía, porque la presidenta dijo que el hackeo venía de China y de Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, también pudo venir de Marte, como yo decía, o de la Luna, porque en el invento de ideas, pues, se puede decir cualquier cosa. Lo que debieron explicar al país es el fracaso de este sistema, pero además la conflictividad política electoral provocada luego, lo cual les pone de cuerpo entero a un Consejo Nacional que ciertamente sobra en el país. Pero teníamos que decirles además que todo esto deviene del manejo contractual, que es lo que le preocupa a la Comisión Nacional Anticorrupción. Esa es su labor, su tarea, su experticia, por decirlo de alguna forma. Teníamos que decirlo, porque bajo el pretexto de que estamos en procesos eleccionarios y que hablar mal de algo de esto significa, entre comillas, afectar al proceso eleccionario, bajo ese pretexto, nadie les ha dicho lo que nosotros creemos que hay que decirles. Y ya es hora de que los ingentes cantidades de recursos que han recibido año tras año este Consejo Nacional por los diversos mecanismos que se han ido prorrogando en funciones, ya es hora de que sean fiscalizados, que respondan ante el país por no modificar lo fundamental que era el software recomendado por la Contraloría General del Estado. Y ya es hora de que sepan que hay un país que está atento a sus desafueros y que no estamos en modo alguno ni perturbando ni torpedeando el proceso eleccionario, sino que miramos con indignación también cómo recursos públicos se manejan de forma inadecuada. Ahora, ¿a quién le correspondería esa tarea de fiscalización, Germán? ¿Es la Contraloría la que debe fiscalizar? ¿Será la nueva asamblea que se instale? En su orden, lo que usted acaba de decir,
la Contraloría porque debe preocuparse para comenzar de este contrato. ¿Por qué firmaron con las características que lo hicieron con una compañía en comandita simple? ¿Por qué? Compañías comandita en simple, insisto, que no es bajo control de la superintendencia. E irse retrotrayendo en los diversos contratos de los últimos años e ir mirando cómo ocurrieron los desembolsos, las consultorías, el proceso mismo económico de la institución. Pero esto no quiere decir que cuando la asamblea llegue cumpla con su rol fiscalizador. Allí vuelve al punto de partida. Por eso les interesa hacer el beneficio a uno o a otro sector, pensando en el futuro, para que no les toquen en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque cualquiera de los candidatos ganadores ha hablado de nuevas consultas, es decir, de nuevos procesos eleccionarios. Y entonces, como entraríamos en poco tiempo en nuevos procesos eleccionarios, nuevamente el Consejo Electoral se amuralla detrás de la norma que dice que no hay que tocarles y seguirán hacia adelante. Y pretenderán dirigir también el proceso del 2025. Es decir, ¿qué está ocurriendo y qué está pasando? De tal manera que el mal contrato o el inadecuado contrato, la mala realización del contrato, también piensa mal y acertarás, puede ser una picardía precisamente para quedarse en el largo tiempo, luego de beneficiar a alguien en la segunda vuelta electoral, si hubiese elección de asambleístas. Este momento que yo hablo con usted, Verónica, no tengo clara la modificación si establece que también va a haber elección de asambleístas que dijeron que no pudieron haberlo hecho en la primera vuelta electoral. Así es, hay que ver qué sucede con esto finalmente, pero lo que sí está claro es que es polémica esta decisión del Consejo Nacional Electoral y bueno, habrá que fiscalizar todo lo que menciona don Germán Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción respecto a los recursos económicos administrados por este organismo electoral y también, bueno, todo lo que ha hecho, ¿no? Que se dé este relajo del voto telemático, estas fallas que derivaron en estas lamentables decisiones de que quizás tendría que repetirse este voto en el exterior para la segunda vuelta para Pero asamblea. permítame, Verónica, decirle una cosa. Si van a llevar en la segunda vuelta electoral también a que se voten por los asambleístas, están violentando el artículo 89 del Código de la Democracia que establece en qué momentos son las votaciones para una y otra cosa. Eso es grave. Y están sobre todo si pretenden aquello. La resolución no la conozco, por eso hago el comentario. Cuando pretendieron que vaya a la segunda vuelta electoral la repetición, a la segunda vuelta electoral, la repetición de las papeletas de los asambleístas, están polarizando entre los que son candidatos finalistas y están cambiando la correlación de fuerzas. ¿A quién le conviene aquello? Todas estas alertas las digo todavía sin conocer de esta reunión que parece que fue a últimas horas de la noche del día de ayer. Lo que Bueno, sí lo está de, lo claro, de ayer es justamente decidieron reformar este reglamento para que el voto no sea telemático, pero ya se decidió anteriormente que se deberá nuevamente repetir estas elecciones en el extranjero para asambleístas nacionales y también para asambleístas por las circunscripciones del extranjero. Así que eso también podría cambiar ahí la está el configuración de la juego, asamblea. Verónica. Intentarán cambiar la correlación de fuerzas. Ya no vendrán uno, dos o tres de asambleístas. Quieren que vengan de un solo sector político. Es el que podría lograr aproximarse a la mayoría en el Congreso, en la Asamblea, y es el que les perdonaría la vida para que sigan actuando como miembros del Consejo Nacional Electoral. Ahí está la jugada, en un marco ilegal, en un marco absolutamente irregular, provocado por este contrato. Todo deviene del contrato, absolutamente todo. Entonces, y con eso concluyo, el contrato de los 800 y pico miles de dólares lo hicieron mal a propósito para estar en esta situación político-electoral o resultó como parte este contrato de
la lotería que suele jugar por allí para hacer actos de irregularidad también en esta materia. Allí quedan las dudas. ¿O Así son es, complementarias las dos ideas? dudas que tendrán que ser aclaradas por el Consejo Nacional Electoral. Ojalá. Gracias a Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, por estar con nosotros, expresando también sus dudas respecto a estas decisiones del Consejo Nacional Electoral y todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? Tras este fallo del voto telemático en el exterior. Gracias, Germán, por estar con nosotros. Gracias a usted, Verónica. Buenos días.